Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de la revista de opinión Democracia, Buscando la verdad. Vamos a analizar un tema de coyuntura vinculado con el concurso para la venta de crudo oriente que ha llegado con cambio de reglas. Como refleja, doy testimonio de la fuente, diario El Universo, que dice tardío concurso para crudo oriente que llega con cambios de reglas. Tras diferimientos y cancelaciones, está previsto para las próximas horas que se abran las ofertas este jueves para la compra-venta de 3.6 millones de barriles de crudo en 10 cargamentos para el mes de junio. Este cambio de reglas se argumenta que beneficiaría a Flopec y Petroecuador resultaría afectada. Despejemos estas inquietudes. Ingeniero Miguel Robalino, muy buen día. ¿Cómo ha visto este concurso que se lleva a cabo y que se va a cristalizar en las próximas horas? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a usted, a su radioaudiencia. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Mire, Miguel, las reglas en el comercio internacional están siempre preestablecidas. Y aquí en el comercio internacional, los exportadores de petróleo, en este caso, cuando usted busca hacer una venta, usted definitivamente busca el mejor precio, el menor castigo y el mayor premio. Así funciona. Y lógicamente, estas se establecen entre las diferentes características por el tipo de crudo que se va a sacar, porque hay que entender que cada crudo tiene su propia identidad. Es decir, así sea de la característica de crudo pesado, mediano, liviano, por su se caracteriza por diferentes aspectos químicos y técnicos en base a lo que requieren las refinerías en el mundo. Por eso es que en el comercio internacional se modela lo que se llama las ventanas, es decir, cuando un país va a sacar lotes de exportación, se comienza a mover a nivel del mundo dónde colocar, y uno de los factores importantes o claves para quienes compran es saber a qué refinería va, porque ahí viene justamente el precio del transporte. Entonces, si bien es cierto, hay que entender que para Petroecuador lo importante son esas características, es decir, cuánto me vas, mientras menos me castigues y más premio me generes, lógicamente voy a tener mayores ganancias. El punto de inflexión, que es lo que vemos se ha dado, y que lamentablemente nuevamente aquí, Miguel, caemos en que estar a la cabeza de estas empresas o poner improvisadamente a personas de las empresas que al no entender cómo funcionan estos negocios piensan que se debe cambiar las reglas de juego cuando ellos consideran. Y no es así, porque el enfoque, Miguel, tiene que oírse a qué beneficio voy a tener, sobre todo, y en el rol que desempeña cada empresa. Y aquí vamos a diferenciar realmente qué es lo que hace Flopec y qué es lo que hace Petroecuador, y quién de los dos, porque no es tan cierto como plantean desde Flopec, que es lo mismo que vaya a Petroecuador o a Flopec. Los recursos no es lo mismo, y eso vamos a aclarar. Si me permite, el testimonio del ministro de Energía, Roberto Luque, señala que como funcionarios, tanto Flopec y Petroecuador deben ver lo mejor para el Estado. Esto puede ser que una empresa deje de ganar un poco para que la otra gane más, siendo del Estado, pero en el equilibrio debe estar cuánto gane el Ecuador en este tema. ¿Qué piensa usted? No estoy de acuerdo, Miguel. Porque mire, aquí cada empresa tiene su rol o su giro de negocio. Si bien es cierto, Flopec, que es una parte importante en un país que produce hidrocarburos, porque el transporte es una parte clave. Y hay que entender que el 95% del transporte de hidrocarburos se realiza por mar. Eso es sumamente claro. Es decir, tiene en estas industrias un papel importante y preponderante. Pero yo entiendo que cada empresa, con su giro de negocio, tiene que hacerse rentable. Yo no estoy muy de acuerdo que la rentabilidad que puede llevársela a una empresa se la pase a la otra que es ineficiente. Desde ese punto de vista, con el respeto al ministro de Energía, no estoy de acuerdo. ¿Cuánto se perjudicaría a Petroecuador al otorgarse a Flopec el negocio?
Mire, Miguel, normalmente cuando hay estos concursos se establecen fórmulas. Es a través de esas fórmulas y lógicamente en esas fórmulas está considerado el precio del flete o cuánto influye el flete. Que vuelvo y repito, sí es importante, porque aquí hay que entender y es que justamente en la actualidad lo que se está buscando o realmente buscan los refinadores o todos buscan es bajar los costos del flete. Y los costos del flete usted los baja cuando usted transporta en buques mucho más grandes. Es decir, si bien es cierto, hay buques sobre el 1.000.000 de barriles y hay buques que, como los que tiene lógicamente Flopec, que son los Panamax o Aframax, que son buques que van con una media hasta de 500.000 barriles, 370.000 barriles. Definitivamente hay una ventaja desde la perspectiva de los compradores por dos razones. Porque primero, cuando usted transporta en estos megabuques, los costos marginales, lógicamente el costo de transporte se va a bajar. Y por otro lado, también las entregas, porque hay una programación de entregas que se hace de los cargamentos, les da mayor seguridad inclusive en los tiempos. Entonces, si vemos desde esa perspectiva, lo lógico hubiese sido que la empresa Flopec, que ha sido sujeta de muchísimos cuestionamientos, en su enfoque de negocio, tenía que ya haberse proyectado, seguirse proyectando al nuevo mercado que son estos megabuques o megatanqueros. Entonces, desde allí, la ineficiencia de la una no tiene por qué cubrir la otra. ¿Y cuál es la situación de Flopec para que se quiera beneficiar y hacerle recuperar? Mire, exactamente lo que acabo de plantear. O sea, no hay ninguna justificación para que, si bien es cierto, son empresas del Estado, pero aquí también hay empresas eficientes y empresas ineficientes. Entonces, desde mi punto de vista, porque hay que entender que el negocio de hidrocarburos o estas industrias son industrias que se generan en el mundo, Miguel, justamente para crear rentabilidad, para generar riqueza. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se tenía que enfocar, o Flopec, que tiene serios problemas, porque inclusive recordemos los problemas que no esto solamente en Flopec, sino en todas las instituciones, lamentablemente, por modelos o sistemas de control, se ha elevado muchísimo los sistemas de corrupción. Entonces, esto encaja o digamos, desencaja dentro de la economía, digamos, del país. Entonces, no hay razón o justificación para que una empresa que es ineficiente sea cubierta por una empresa que está haciendo su rol de negocio. Entonces, desde ahí, nuevamente, no comparto el hecho de que al ser las dos empresas del Estado, la una tiene que prácticamente ayudarle a la otra o cubrir su ineficiencia. Bienvenido al doctor René Ortiz, ex ministro de Energía y Minas. Estamos hablando del concurso de venta de Crudo Oriente que beneficia a Flopec, no así a Petroecuador. El argumento del ministro de Energía encargado, Roberto Luque, dice que esto puede ser que una empresa deje de ganar un poco para que la otra gane más, pero en el equilibrio debe estar cuánto gana el Estado en este tema. Partiendo de una premisa por lo que señalaba Miguel Robalino, todos estos hechos nos remitimos a los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Y voy a citar en casuística al menos dos empresas. Flopec generaba rentabilidad con otra administración. Hoy está en una situación grave. TAME desapareció, que algo generaba en manos del Estado, fue el acabose de TAME. En el caso de Flopec, también una situación extremadamente compleja. En este caso específico, doctor René Ortiz, ¿el cambio beneficia a Flopec y perjudica o resulta afectada a Petroecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Me complace muchísimo aceptar la idea y la invitación suya para conversar sobre esta temática y muchas otras importantes. Permítame saludar primero a su distinguida audiencia y a mi contertulio, el ingeniero Miguel Robalino, y señalar que, en mi opinión, los temas relacionados con las empresas estatales creo que van tocando fondo. ¿En qué sentido? Yo creo que el mundo y el cambio y la fuerza y la rapidez con la que la tecnología se va implantando dentro de los diferentes mercados, pues, incluyendo ahora los mercados de energías renovables como fotovoltaica, solar fotovoltaica o wind power,
evidente nos están dando una señal de que las empresas estatales de energía que no se pueden alinear con estos cambios, con estos movimientos, tienden a desaparecer o tienden a ser manejadas todavía con menos rigurosidad y con compensaciones de un lado al otro. El tema de Flopec y Petroecuador como dos estatales que en este momento son manejadas exactamente por el mismo ministerio. El tema no es de ahora. El tema de Flopec y su relación como transportista es un tema que se acarrea desde el comienzo, desde que nació Concepe. Nació Flopec y nacieron otras empresas estatales. Estoy hablando del siglo pasado. Ahora, eso no ha cambiado. Y claro, se cobra o Flopec cuando no tiene la nave, ¿no? El buque tanquero con el que tiene que levantar un crudo con un acuerdo previo que tenga con una compañía, si no tiene que subarrendarlo, porque no tiene la capacidad de comprar en cantidades enormes un número de flotillas de transporte marítimo. No tiene esas capacidades. Y tampoco, pues, evidentemente, quiere decir que todas las empresas están en esas condiciones. Todas las empresas arriendan buques para cierto tipo de transportes. Entonces, en ese contexto hay que aceptar que ese es el comercio, es la forma de comercio. Ahora, si esa forma de comercio significa que por un lado Petroecuador o, vamos a poner el caso de Flopec, ha tenido ciertas actividades con grados de corrupción que han sido no solamente declarados por los medios de comunicación colectiva, a los cuales acceden a ese tipo de información, sino también por informes internos de Contraloría y otras cosas. Pues todos esos actos de corrupción no significan en absoluto que han cambiado las condiciones en el mercado. En el mercado los precios, simplemente como el día de hoy, ¿no? Los precios 79.83. Ese es el precio del WTI, que es el petróleo crudo que Ecuador utiliza como referencia para poder valorar el suyo. ¿Qué cambia aquí? Cambia, número uno, el diferencial entre el WTI, que es un crudo de 40 grados API, no, muy liviano, muy comercializable. Esa es la comparación. Ese grado API comparado con el nuestro está en el orden de 26 grados API, el de exportación, el crudo oriente, y por supuesto 19 grados de API, el crudo NAP. Son los dos tipos de crudos que Ecuador exporta. Entonces, en ese contexto, esta variable de diferencial es también variable, señalé variable. Esta es la que cambia en el mercado de conformidad con la demanda, la oferta y la demanda en el mercado. También cambia. Otro es el premium, es decir, aquí el ofertante, el que participe en la licitación, pues evidentemente también para ganar la licitación está jugando con lo que él puede hacer después, dependiendo de la tendencia de los precios, pero en horas y a veces en minutos que van cambiando. Entonces, esto significa que puede aportar 4 o 5 centavos más o 40, 50 centavos más, dependiendo de cómo está la demanda de crudo de Ecuador. El caso de Ecuador es muy especial en estas circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque produce un crudo que es pesado. No es extra pesado como el Napo, pero el crudo oriente es un crudo pesado. Se lo llama medio y esas cosas, pero son denominaciones para comercio. Pero resulta que este crudo es bien apetecido en el mercado. Bien apetecido. ¿Por qué? Porque existe un conjunto de refinerías a donde va principalmente el crudo ecuatoriano que tiene esa capacidad de romper las cadenas de hidrocarburos con procesos de producción de alta conversión. Así se llama, procesos de alta conversión. Y entonces este puede variar y este es lo que utiliza Petroecuador para asignar o simplemente definir quién es el ganador de un concurso, cualquiera de estos. Ahora, lo que hace Petroecuador cuando hace un llamamiento a una venta de 1 millón de barriles o 1.200.000 barriles, está anticipando ventas, que no tiene ese volumen. Está anticipando de acuerdo a la futura producción y cómo este comprador va a ir levantando su crudo en puerto mensualmente o trimestralmente o lo que sea. Esto ya es una forma de manejo entre
la compañía trading que hace la compra y Petroecuador que hace la venta. Entonces, no hay demasiado misterio. Los misterios aparecieron con los contratos de preventas, naturalmente, porque ahí estaba involucrada una variable que era el anticipo de 1.200 millones de dólares que buscaba el gobierno de ese entonces, de Rafael Correa, porque necesitaba un anticipo y evidentemente esto significaba que es una variable que entra al mercado como parte de todo este conjunto de variables. Y claro, le influye en el precio, influye de cómo le va a levantar ese crudo. Y por esa razón se establecieron negociaciones anticipadas con las compañías chinas que habían participado en este negocio que fue calificado como preventas petroleras. Se empiezan negociaciones para poder tener una disponibilidad de crudo para ventas spot. Eso es lo que está haciendo en este momento Petroecuador. No tiene más crudo que el de ventas spot. Entonces, eso es más o menos lo que resta de alrededor, póngale un promedio, 100 millones de barriles de crudo exporta al año Ecuador. De esos 100 millones de barriles hay que pagar a las compañías que tienen preventas petroleras un volumen X, y el resto más o menos utiliza Petroecuador para ventas spot. Hace esto en función de una recomendación clarísima de la Contraloría. Tiene que hacer ventas spot para tener una referencia adicional. Dice, ¿cómo está el mercado en este momento? Y en el mercado en este momento puede estar a la baja o a la alza. Hoy día está a la baja. Hoy día, hace una hora estaba a la baja. Puede ser que al final del día esté a la alza. Y puede estar a la alza por varias circunstancias. Y los más importantes, en mi opinión, son las acciones geopolíticas que influyen en los mercados financieros, en el mercado petrolero, en el mercado alimentario, etcétera, etcétera. ¿Y como consecuencia de qué? De puntos de choque, se llaman choke points, que son graves en este momento, los hotspots, puntos calientes de guerra. La guerra, este sí es un tema bastante álgido. ¿Por qué? Porque está involucrando, en el caso, voy a poner el ejemplo de Eurasia. En el caso de Eurasia está involucrando a un proveedor gigante, importante como Rusia, a la cual tiene como parte de su provocación al mundo de la paz. Tiene sanciones que no le permiten comercializar fácilmente todo lo que ellos manejan en comercio, los rusos, y por esas sanciones tienen que empezar a vender en el mercado con descuentos. Ahí hay un problema grave. Porque ese crudo con descuentos quiere decir que introduce una variable adicional que, por supuesto, le hace que el mercado reaccione de una manera difícil, incomprensible a veces, y que puede cambiar. Ahora, termino con esto. Estos puntos de quiebre, estos puntos peligrosos, hoy día se han agravado. Se han agravado porque por primera vez, luego de tantos meses de guerra entre Ucrania y Rusia, finalmente la OTAN ha tomado ciertas decisiones que, en mi opinión, son críticas. El hecho de autorizar que el material bélico que ellos han estado suministrando a Ucrania y que lo manejaba Ucrania con condiciones. ¿Lo manejaba para qué? Para que solamente se defienda de esta invasión rusa. Hoy día tiene una definición diferente. Esa definición es, hoy día, ataque con ese material bélico, significa para atacar. Vamos a esperar cuál va a ser la reacción de Rusia pero en principio ya sabemos que hay una reacción de otro jugador del mundo, que es Norcorea, que sería, según la inteligencia americana, este sería el provocador de Estados Unidos. Es decir, lo va a provocar a Estados Unidos que se meta, y evidentemente esto es otro shock point, otro punto caliente, y así se van abriendo otros puntos calientes. Y aquí el más grave, en mi opinión, es cuando entre Irán a la guerra. Irán se ha estado manteniendo con acciones esporádicas por aquí y por allá. Sabemos que es el abastecedor principal de Hamas y el abastecedor militar principal de Hezbollah, pero se está manteniendo un poco al margen de la guerra en el Medio Oriente. Y termino con esto. El problema central de esto es Irán. Irán, porque en el momento en que tiene una posibilidad de interrumpir el tráfico, el transporte de petróleo en el
vía el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Esto sí es gravísimo porque interrumpe el tráfico no solamente de petróleo de más o menos 15, 16 millones de barriles por día, sino que además interrumpe el comercio en general. Y esto sí ya alteró los mercados. Y esto quiere decir que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a ver alteraciones de los mercados de conformidad con las declaraciones políticas, geopolíticas de cada uno de estos países comprometidos, que deberían estar comprometidos con la paz. Perdone, me extendí un poquito. Doctor Ortiz, volviendo al tema de esta venta petrolera Crudo Oriente, quizás por lo que se ha señalado esta mañana, si Flopec es una carga para el Estado y su existencia le obliga a Petroecuador a hacer concursos con barcos más pequeños, pero esto no termina perjudicando a Petroecuador por el precio del crudo. El mercado natural de Ecuador en el Pacífico es el mercado de Estados Unidos, es el mercado de Perú, es el mercado de Chile. Esos son los mercados naturales. No pasan por ningún canal, simplemente se movilizan en naves relativamente, se llaman Panamax, ¿no? Naves pequeñas para movilizar ese crudo. El cruzar el Océano Pacífico hacia el mercado asiático, que es muy grande y muy competitivo, imagínense, casi todos los países productores de petróleo del mundo están abasteciendo a este gran mercado asiático, que es totalmente deficitario de petróleo y de gas natural. Y entonces no había puesto la variable de gas natural, pero es importante que la tomemos en consideración en algún momento del análisis. Y el cruce del canal para el mercado dentro del Golfo de México. Esos son los mercados de Ecuador. Y entonces se utilizan diferentes naves para esto. Las naves grandes, lo que se llaman los gigantes de transporte petrolero, son para cursos y vías largas, como por ejemplo el transporte hacia el Asia. Esto se introdujo dentro de las preventas petroleras. Este fue el problema. ¿Por qué? Porque Ecuador, al entrar en ese negocio de un préstamo anticipado de 1.200 millones de dólares, evidentemente la compañía que está financiando esto, pagando adelantadamente por parte de los traders de China, de Tailandia, ¿no? Tenía que buscar la forma de beneficiarse de una decisión que había tomado el Ecuador. Tiene que llevarse el crudo a las refinerías de Asia. Bueno, eso significaba que tenían que tener unos buques tanqueros gigantescos, los VLCCs, para poder llenar crudo y transportar a lo largo de la ruta del Pacífico. Eso no es fácil. ¿Por qué? Porque Ecuador tampoco produce tanto. Pues, entonces no puede, tienen que llenarse los tanques para poder llenarse los tanques de balao para poder llenar un VLCC del transporte marítimo gigante. Entonces, el hecho de cambiar de los barcos que tiene disponibles Petroecuador, Flopec, el hecho que tiene pocos, el resto son arrendados y el resto son convenios con otros proveedores de otros navieros, como compañías navieras que proveen este tipo de transporte. Todo el mundo utiliza esto. No es solamente Petroecuador, no es solamente Ecuador. Todo el mundo utiliza el mismo sistema. Existen estos barcos que están en el océano y están listos para movilizarse a cualquier lado, de cualquier origen a cualquier destino. Entonces, en este caso, pues se define en función de la disponibilidad que tiene. No hay tal cosa de que se está favoreciendo a Petroecuador o favoreciendo a Flopec. Sí es cierto que se penaliza, pero eso no es cuestión del mercado, es un problema de arreglo entre Petroecuador y Flopec. Nada más. Ingeniero Miguel Novalino, a ver, el doctor Daniel Pinto, abogado de Pino Elizalde, de la firma que representa Amazonas Tanker, tiene un argumento que ha difundido públicamente, que debemos pensar como Ecuador y no como Flopec o Petroecuador de manera independiente. A la larga hay que pensar como país, hay que ver cuánto en el agregado gana más Ecuador, no cuánto gana la una o la otra empresa estatal. ¿Este es un juego de cifras o también debilita a una
empresa estatal para rehacer a la otra empresa estatal? Ahí hay una equivocación, Miguel, por parte del profesional que ha expuesto eso. Desde mi punto de vista, hay una equivocación. Porque vuelvo y repito, todas las empresas en la industria de la energía se crean para generar riqueza. Y toda empresa, bajo cualquier concepto, especialmente los conceptos de economía, tienen que generar rentabilidad. Es decir, cuando una empresa no genera rentabilidad, definitivamente algo está mal y no justifica. Hablando desde una perspectiva, llamémosle un poco económica. Entonces, el decir que una empresa que en cierta forma, por los malos manejos, no ha crecido en el tiempo, y como bien lo expuso el doctor René Ortiz, si bien es cierto, no todas las empresas del mundo pueden tener la flota de buques o barcos de propiedad, pero lógicamente también hay que entender que Ecuador o los países que estamos considerados, por lo menos producimos petróleo, o tenemos como un negocio el petróleo, la fase de transporte es sumamente importante. El 95% de hidrocarburos es por mar, cierto es, a cortas o largas distancias, pero se realiza por mar. Entonces, desde esa perspectiva, se denota que, si bien es cierto, todas las industrias, especialmente en Ecuador, están en un punto de caída, así como está Petroecuador por las caídas de producción. En el caso de esta empresa que hace transporte, también ha demostrado por actos de corrupción justamente y malos manejos que no ha logrado crecer en el tiempo. Y es verdad, o sea, hay que enfocarnos cómo se mueve el nuevo rol energético. Si bien es cierto, mire, OCP construyó el terminal de Punta Gorda, justamente donde entran estos buques, los buques los grandes, los Suezmax, que son buques sobre 1 millón de barriles, y lógicamente es en la perspectiva de que se podrían abrir mercados mucho más lejanos. Entonces, eso es comenzar a actuar una visión, cómo se viene o cómo esta industria se mueve. Entonces, no es justificación el decir que una empresa tiene que a la otra, de alguna manera, hacerle ganar y que al final eso va al Estado. Eso, desde mi punto de vista, no lo comparto, porque cada una tiene su rol. Mientras más gane Petroecuador, se entendería que va a tener más recursos. Si bien es cierto, no tiene autonomía financiera, y eso es uno de los problemas que hemos venido planteando, que tiene que recuperar su autonomía financiera, especialmente para sus proyectos o programas de inversión, especialmente en toda la parte, en todas las fases que controla Petroecuador o maneja. Si bien es cierto, si más gana Petroecuador, desde la óptica de que quién va a darnos más rentabilidad al país es Petroecuador. Entonces, si bien es cierto, es una fase importante la de transporte, y esa utilidad, si bien es cierto, va a pagar o puede pagar impuestos, etcétera, pero también el rol a lo mejor sería que, si más gana Flopec, sería con proyección a lo mejor ya adquirir una nueva flota de buques, y que, como muy bien lo dijo el doctor René Ortiz, o sea, estos no pueden estar anclados en puerto. Estos tienen que moverse, porque ese es el negocio. O sea, el transporte es un gran negocio, es un excelente negocio, por un lado. Por otro lado, aquí hay otro tema preocupante, Miguel, que justamente en este proceso, que lo retrasaron nuevamente, no analizan que aquí no es cuestión internamente de retrasar los procesos o cambiar las fechas. Ese es un tema que inclusive, recuerdo, el año anterior justamente establecíamos, porque alguien que estuvo de gerente en Petroecuador planteó un modelo de negocio que nunca le entendimos, en el mes de diciembre, cuando nosotros decíamos que el mes de diciembre es muy crítico porque ya muchas refinerías cierran las operaciones. Entonces hay que entender que cambiar la fecha, justamente, de que los cargamentos llegan, complica, porque eso definitivamente todas las refinerías, las más de 780 refinerías que hay en el mundo, tienen su programación. Y recordemos que estamos entrando ya prácticamente al segundo semestre del año, donde estas programaciones se ajustan. Esto nos va a causar también un problema, porque muchas de las que tenían programadas recibir este crudo, a lo mejor ya no les interesa, y a lo mejor ya van a abastecerse de otro lado, y cuando llegue nuestro crudo va a tener un castigo mucho más complejo. Ingeniero Robalino, quisiera insistir en el tema del abogado de Amazonas Tanker, que asegura que el contrato va a terminar en noviembre. Es una declaración en Diario El Universo. Y este argumento sugestivo de que las ganancias que logra Flopec son históricas. Le pregunto si son históricas para Flopec, empresa que estaba en una grave situación económica,
Y para Petroecuador, ¿serán pérdidas históricas que también esté en una situación grave la otra empresa estatal? Exactamente eso, Miguel. O sea, yo vuelvo y repito, ¿cuál de las dos empresas necesita más los recursos? A lo mejor puede decir las dos. Desde mi punto de vista, y con el escenario con que está Petroecuador, mire que en base a la última data, de abril 2023 a 2024 hay una caída de 15,000 barriles. O sea, ¿por qué pongo esto a colación? Porque a lo mejor, entre comillas, esta caída y que sigue galopante desde mi punto de vista es justamente porque no hay programas de perforación, no hay programas de exploración, y eso también es sumamente grave, pero claro, es otro tema. ¿Y cuándo será el día que estemos conversando, así como salen las noticias que Argentina con su gran reserva en vaca muerta va a llegar al 1,5 millones de barriles en esta década? O sea, ¿cuándo estaremos conversando? Es porque se hace exploración, porque se invierte. Entonces, los dineros que genera Petroecuador, que es donde más se necesita, que pueden ser para exploración o pueden ser para producción, cualquiera de las fases, desde mi punto de vista, es mucho más importante, sin querer menoscabar la gran función que tiene Flopec, pero quien realmente está generando esa rentabilidad es Petroecuador, y desde mi punto de vista, mucho mejor se manejaría o mucho más fructífero sería para el país que Petroecuador, esos recursos queden ahí por el rol que tiene. Doctor René Ortiz, en el concurso que está próximo a definirse en las próximas horas, para la venta spot de crudo Oriente, si sale con un mal precio, ¿esto pudiera generar un mal precedente para futuras ventas? No. Señalaba hace un momento, esa es la forma como se comporta el mercado petrolero internacional. A ese hay que observar cómo está. Y ese se ha movido alrededor de 79.80. Ese es el precio del WTI, 79.80, y en las gráficas nos están mostrando que ese es el precio. Luego viene el ajuste por calidad y finalmente el ajuste, el premio que pagaría el comerciante, el comercializador a Petroecuador por comprar ese crudo. Entonces esto depende más del mercado que del precio que fija. Petroecuador no fija precio. Peor, con una producción tan pequeña que tiene en comparación con el resto del mundo de proveedores, Ecuador no puede decir que puede fijar el precio. El precio se fija en el mercado. Y esa es la única forma como Petroecuador evalúa. Ahora, si puede Petroecuador, con el tiempo, hacer un análisis para ver si es que está vendiendo bien o no está vendiendo bien. Y esto es lo que ha hecho. Entonces, una venta spot como esta, más que una venta spot, no, porque no tiene mayor capacidad de producción. Claro, ha tocado Miguel el tema de la producción y se le ha caído a Petroecuador, y se le ha caído porque no tiene capacidad financiera, y se le ha caído porque no tiene capacidad operativas, se le ha caído porque tiene una obsolescencia tecnológica impresionante. Entonces, todo ese conjunto de variables están afectando a la producción, que la hemos visto caer y que la hemos visto en cierto modo estancarse sin poder crecer. Lo mismo le pasa a una compañía naviera. La compañía naviera no compra necesariamente buques, no necesitamos comprar, Flopec no necesita comprar buques hay en el mercado, están en los mares, están listos para ser comprados. ¿Cómo se arrienda un buque? ¿Cómo se arrienda para un cargamento? Es en función del mercado, es en función de dónde está localizado, porque el naviero, si está en el Caribe, quiere decir que tiene que traspasar, para llegar a Ecuador, para un cargamento embalado, tiene que cruzar el Canal de Panamá. Y vemos que el Canal de Panamá estuvo con problemas, todos los últimos meses ha tenido problemas serios de sequía, y por esa razón ha detenido en cierto modo el tráfico normal por el Canal de Panamá. Darse la vuelta a través del Magallanes, no, esto es absurdo, crece infinitamente los precios. Entonces simplemente hay que entender la disponibilidad en el mercado de esas navieras y la disponibilidad en otro mercado, como es el mercado para nosotros, el mercado de Estados Unidos, de la costa oeste, California, y señalaba también para Ecuador los mercados de Perú y de Chile. Entonces, en ese contexto, los precios se van a dar en función de eso, no de lo que Petroecuador piensa. Y Petroecuador lo que hace es poner en competitividad. Nos pone a competir a las oil traders que han sido calificadas, a las que han sido invitadas, y estas cotizan fundamentalmente una variable. ¿Cuál es el premio?
¿Por qué? Porque las otras variables simplemente es para todos. La que no está para todos y que es individual es la del naviero, que es qué premio le voy a pagar a Petroecuador para poder comprar ese crudo que está ofertando en el mercado. Doctor Ortiz, en definitiva, esto de dar a Flopec y no dar directamente a Petroecuador el transporte, simplemente le da un oxígeno en la difícil situación de Flopec y le quita oxígeno en la difícil situación de Petroecuador. Bueno, en efecto, la empresa Flopec sí tiene problemas, en el sentido de no tener una flotilla básica con la cual puede trabajar, pero no necesariamente ese es el problema central de Flopec. Simplemente el problema de Flopec es que tiene que cotizar competitivamente con lo que traiga el naviero, que en este caso el trader, ¿no? Porque el trader también viene con su transporte y dice, yo tengo mi transporte y lo tengo valorado en este número. Entonces, Flopec tiene que competir con ese transporte. Y tiene que competir porque le da la oportunidad, la ley le da el marco jurídico de Ecuador, que dice, Flopec tiene que transportar el crudo oriente. No necesariamente, porque esto ya es una intervención absurda en el mercado. Tratar de que Flopec siempre sea el transportador de crudo oriente a los mercados internacionales. Este es el absurdo. Por esa razón, pienso yo, y me voy a pasar por un minuto al problema de las estatales. Yo creo que estatales como Flopec, estatales como Petroecuador, estatales como la Telefónica, estatales como las eléctricas, todas estas han llegado a un momento crítico de cambio. Y es o se convierten en compañías por acciones o simplemente tienden a desaparecer. Así de sencillo. Y el caso de Petroecuador es grave. Se dice, y señalaba muy bien Miguel, no ha podido hacer más exploración. No tiene plata. No ha podido perforar más. No tiene plata. Y tampoco le ha permitido al Estado ecuatoriano el invitar a capitales internacionales a que miren a Ecuador nuevamente porque tiene capacidad de recursos con decisiones tan absurdas y estúpidas como la del ITP. Entonces, esto dice, no, pues en Ecuador, ¿para qué vamos a ir si ahí se toman decisiones absurdas, ¿no? Que van en contradicción de toda tesis. De toda tesis de comercio, de economía, vamos a cerrar un campo petrolero, que es un absurdo total. Eso lo habíamos discutido con usted en varias ocasiones. Pero en esencia, estas empresas estatales funcionan con dinero. Y esta en particular, la estatal petrolera, igual como Flopec, necesitan capacidad financiera que no la tienen. Entonces hay que hacer lo siguiente. Hay que convertirlas en compañías por acciones y a ver si como compañías por acciones se desempeñan mejor en el mercado, quiero decir, competitivamente. Entonces, tenemos ejemplos y muy buenos, claro. En la industria del petróleo tenemos en Europa todas aquellas empresas que eran estatales, incluyendo British Petroleum, la más grande, era estatal, convertida al mercado de valores, funciona. Entonces, cuando necesitan dinero para hacer exploración, acude al mercado y dice, voy a explorar en estos campos, en esta región, en este país, etcétera, etcétera, y las compañías reciben el apoyo financiero bancario. Pero vea usted, el Ecuador tiene un registro bastante malo de manejo de esta relación con compañías internacionales que se consideran inversionistas potenciales para el Ecuador. Entonces, en ese contexto, tiene que lanzarse con mayor eficiencia y eficacia proyectos como los que necesita Ecuador para aumentar la producción. Ejemplo, Sacha. Sacha podía haber aumentado la producción. Desde hace años venimos hablando de lo mismo. Pero en manos de Petroecuador, que no tiene la capacidad financiera y que no tiene la capacidad tecnológica, no va a poder aumentar Sacha, la producción de Sacha. Entonces tiene que recurrir a un concesionamiento que es natural, que es legal y todo eso, que ya tenemos otros contratos de la misma naturaleza y a través de cualquier modalidad contractual, en este caso la que ya se ha aprobado, que es bueno que ya ha ocurrido, el Production Sharing Contract, es el compartición de la producción. Muy bien, ese es el contrato, ya hay que lanzarlo, y no solamente ese, sino otros campos que podrían pasar de mano
de Petroecuador, que no tiene, repito, la capacidad ni financiera ni tecnológica, y puede tener sí toda la capacidad tecnológica, perdón, el talento, pero no, esa no es suficiente. En definitiva, este tema de fondo, ingeniero Robalino, en esta situación de las empresas estatales, ¿es viable, como dice el doctor René Ortiz, cambiar el modelo y volver compañías por acciones, a sabiendas de que el caso de Petroecuador, por ejemplo, cuántos años se ha hablado de que cuente por lo menos, perdón la redundancia, con las cuentas al día y con auditorías externas? Definitivamente los sectores energéticos en el mundo y el rol de los sectores energéticos está cambiando. Ahora ya son las empresas de multienergía, es decir, no solo producir petróleo o gas, sino también deben ser las encargadas de desarrollar las energías renovables, por dos razones: primero, para bajar sus costos de operación, y segundo, porque a futuro tienen que ser realmente los que produzcan y abastezcan. Ese es un concepto que inclusive lo está manejando con muchísima fuerza Arabia Saudita. Con Saudi Aramco, lógicamente, hacen fuertes inversiones, están haciendo las inversiones sobre los $700 mil millones justamente en desarrollar hidrógeno verde, es decir, son parte de. Y yo pienso, y en eso estoy de acuerdo, que estas industrias sin recursos y sin tecnología realmente estás asegurando el colapso. Y por otro lado, aquí hay un tema muy puntual. Todas estas empresas de energía, petróleo, gas, minería, son empresas que hay que entender que los tiempos, cuando hablamos del corto plazo, estamos hablando de no menos de 2 años. Cuando hablamos del mediano, proyecciones de 10, y el largo, la visión de 30. Entonces, si comenzamos a desarrollar o a enfocar que estas industrias pasen a un statu quo de que sean, digamos, tengan el carácter de generar acciones para poder tener recursos, ese es un modelo que lógicamente va a demorar. Y yo estoy de acuerdo y he planteado que lo importante es comenzar los procesos. Si bien es cierto, en 6 meses no vas a poder cambiar, a lo mejor en 1 año, es un proceso como el caso que fue de Colombia, de Ecopetrol. Ellos comenzaron con el presidente Uribe en el año 2003. Es un proceso que, si vamos viendo, son más de 20 años, y claro, en ese caminar de Ecopetrol, tomando ejemplo la más cercana, ¿no? Porque hay muchas, como dijo el doctor René Ortiz, en la parte de Europa y otras regiones. En caso de Ecopetrol, lógicamente, ellos han recorrido con altos y bajos, pero ha funcionado. Ha funcionado porque, si bien es cierto, con reservas menores a las que tiene Ecuador, han logrado y siguen logrando objetivos importantes, como haber llegado al 1 millón de barriles, como incrementar la producción de gas, desarrollar energías renovables, perforar ya en otros países, irse inclusive a la costa este de los Estados Unidos, a Perú, etcétera. Es decir, esa es la visión. Pero entonces el tema aquí sería que todas estas industrias que necesitan recursos, comenzar a hacer planteamientos o bases estructuradas, muy bien estructuradas, donde siempre se piensa en la rentabilidad del país para que a futuro se mueva. Yo sí comparto la idea de que ha llegado el momento, porque no podemos seguir así. Tenemos un gravísimo problema, Miguel, que hemos venido exponiendo. Se nos están acabando las reservas probadas, o sea, las reservas comercialmente extraíbles. En 4, 5 o en esta década a lo mejor vamos a estar en el mismo problema que en el sector eléctrico, no vamos a tener cómo producir. Y en ese momento, querer o intentar, porque esto no se lo hace por decreto, sino se lo hace con procesos bien establecidos y que demoran, justamente. Entonces, ese es un tema que ya tiene que tenernos en alerta al país, y hay que tomar resoluciones inmediatas. Y las resoluciones inmediatas a grandes problemas hay que dar grandes soluciones, y hay que darle un giro de 180 grados, especialmente en la forma de la economía y de control, cómo se tienen que desarrollar estas empresas. Bien, muchas gracias por aportar a este debate a propósito de esta venta spot de crudo ecuatoriano y también estas relaciones de las empresas estatales Flopec y Petroecuador. Muchas gracias al doctor René Ortiz y al ingeniero Miguel Robalino por su participación. Gracias. Un saludo cordial. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo con el ex canciller ecuatoriano, ex embajador del Ecuador en México, Francisco Carrión Mena. Tema de interés: las elecciones en México y el futuro de las relaciones en América Latina y el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión.